Para realizar cualquier trabajo es necesario disponer de la herramienta adecuada. En especial para cualquier experiencia electrónica debemos disponer de los instrumentos y herramientas que nos permitan realizar y poner a punto nuestros montajes. A todos nos gustaría disponer de un gran taller con todo lo necesario para realizar cualquier experiencia electrónica, pero eso resultaría excesivamente caro. Por ello vamos a tratar de describir los elementos fundamentales que deben componer nuestro taller. Comenzaremos describiendo las herramientas básicas. Los alicates planos nos servirán para manejar los componentes y preparar sus terminales para insertarlos en el circuito impreso. También nos resultarán imprescindibles a la hora de realizar la soldadura de cables u otros componentes que no resulta fácil sostener con las manos. Los alicates de corte los utilizaremos para cortar el sobrante de los terminales de los componentes una vez soldados y los cables que sean necesarios en nuestro circuito. El pelacables no es totalmente imprescindible, ya que el pelado de cables puede realizarse con el alicate de corte o con unas tijeras, pero la mayor parte de las veces que pelamos un cable, cortamos involuntariamente algunos de los hilos que lo componen. Por ello es recomendable disponer de un pelacables que nos permita pelar cables de distintos tipos, garantizando que el cable pelado no ha sufrido deterioro. Los destornilladores son imprescindibles. Será necesario disponer al menos de 2 tamaños de destornillador plano y de estrella, uno pequeño y otro mediano. No solo los emplearemos para atornillar los tornillos de fijación de nuestros circuitos o de las cajas que utilicemos. También nos servirán para ajustar el valor de algunos componentes que montaremos en nuestros circuitos. Un elemento básico de nuestro taller será el soldador. Nos servirá para soldar los componentes en el circuito impreso. Debemos tener cuidado a la hora de elegirlo, ya que existen diferentes tipos para cada aplicación. Para nuestros montajes debemos utilizar un soldador de 30 o 40 vatios y también es importante utilizar estaño de buena calidad. Como complemento al soldador, y puesto que es fácil equivocarse al realizar un montaje, es conveniente disponer de un desoldador. Hay muchos tipos, desde la estación de soldadora autónoma al desoldador de bomba tipo lápiz de coste reducido. Uno de los elementos principales de nuestro taller debe ser una fuente de alimentación. Podemos disponer de varias fuentes de alimentación con tensión de salida fija, pero lo más aconsejable es una fuente de las llamadas de laboratorio, que nos permiten variar de forma continua su tensión de salida, de manera que podemos utilizarla en cualquiera de nuestros montajes. El instrumento de medida básico en el taller del aficionado es el polímetro, con el que podemos medir la mayoría de los parámetros de los circuitos que realicemos: continuidad, resistencia, tensión de corriente continua y alterna. Como en los casos anteriores, hay una gran variedad de estos instrumentos en el mercado, tanto analógicos como digitales. En general, recomendamos la adquisición de un polímetro digital de bajo coste que cubrirá perfectamente nuestras necesidades. Es importante tener cuidado al seleccionar el tipo de medida y la escala, ya que, a pesar de las protecciones internas, podemos deteriorarlos involuntariamente. Como ejemplo práctico, realizaremos la medida de la corriente alterna de la red eléctrica. Seleccionamos la escala adecuada y aplicamos las puntas de prueba a una toma. Antes de proceder a la realización de cualquier circuito electrónico, es necesario tener cierto conocimiento de los componentes que forman parte del mismo. El circuito impreso constituye la base de la electrónica actual.
Se trata de una plancha de material aislante sobre la que existen unas pistas de cobre que unen unos taladros llamados nodos, en los que se sueldan los distintos componentes electrónicos. En general, los componentes se montan en la placa por una de las caras, mientras que en la otra están las pistas que los unen entre sí. Los componentes pasivos son aquellos que no aportan energía al circuito electrónico. Las resistencias son componentes con dos terminales cuya misión es oponerse al paso de la corriente eléctrica. Su unidad de medida es el ohmio y sus múltiplos, el kiloohmio y el megohmio. Es aconsejable disponer de un código de colores para poder conocer el valor de cada resistencia. Las bandas de color que aparecen impresas en la resistencia nos sirven para conocer su valor de acuerdo con dicho código. Las dos primeras bandas indican un número del 0 al 9. La tercera es un valor de multiplicación y la cuarta expresa la tolerancia de la resistencia. Otra característica de las resistencias es la potencia máxima que pueden soportar y que varía desde 1 octavo a varios vatios. Las potencias más utilizadas son medio y 1/4 de vatio. El tamaño de las resistencias depende de la potencia máxima que pueden soportar. A mayor potencia, mayor tamaño. También existen resistencias variables cuyo valor cambia en función de diferentes parámetros. Entre ellas se encuentran los potenciómetros, que son dispositivos con 3 terminales. Entre los extremos el valor de la resistencia es fijo, mientras que en el terminal central el valor cambia dependiendo de la posición del cursor. Los potenciómetros más empleados son los rotativos, que pueden ser utilizados como elementos de control externo del circuito o como dispositivos ajustables montados sobre el circuito impreso. Su aspecto físico no siempre es el mismo, existiendo distintas formas de presentación. Su valor aparece impreso sobre el cuerpo del componente. Los condensadores son componentes cuya misión es el almacenamiento de carga eléctrica. Impiden el paso de la corriente continua y se oponen al paso de la corriente alterna. Su unidad de medida es el faradio, pero se emplean submúltiplos como el microfaradio, 1/1000 de faradio, el nanofaradio, 1/1000 y el picofaradio, 1/1000. Su valor suele venir impreso en el cuerpo del componente. Los condensadores cerámicos se emplean para valores pequeños de capacidad. Los condensadores electrolíticos y los de tántalo son polarizados y de elevada capacidad. También existen condensadores variables que pueden ser utilizados para el control del circuito o como elementos de ajuste. Las bobinas son componentes formados por un arrollamiento de hilo de cobre y pueden alojar en su interior un núcleo de material paramagnético. Se suelen emplear en circuitos sintonizados en equipos de radiofrecuencia. Los transformadores están compuestos por 2 o más bobinas arrolladas sobre un mismo núcleo de material magnético. Su aplicación principal son los circuitos de alimentación. El correcto funcionamiento de un circuito depende de la calidad de las conexiones. Existen conectores específicos para cada aplicación. Tenemos conectores especialmente diseñados para ordenadores, señales de audio o radiofrecuencia. También son muy importantes los interruptores y conmutadores que empleamos, que dependiendo de la corriente que ha de pasar por ellos requerirán unas u otras especificaciones. Los relés son dispositivos electromecánicos cuya función es la misma que la de los conmutadores, pero la conmutación se produce por el paso de la corriente eléctrica a través de un electroimán. Los componentes activos son aquellos que controlan el paso de la corriente eléctrica. Están formados por materiales semiconductores como silicio o germanio. Los diodos son componentes de 2 terminales, cátodo y ánodo, que permiten la circulación de la corriente en un solo sentido. Existen muchos tipos diferentes, pudiendo resaltar los diodos rectificadores, los de conmutación, los Zener para estabilización de tensión, los electroluminiscentes o diodos LED y los de capacidad variable. Los transistores son componentes de 3 terminales cuya misión es permitir el paso de la corriente entre 2 de sus terminales dependiendo de la tensión aplicada al tercero. Sus aplicaciones son diversas, siendo las más importantes la amplificación y la conmutación. Su identificación, al igual que en los diodos, aparece impresa en el cuerpo del componente.
En los catálogos de cada fabricante podemos ver la distribución de los terminales y el tipo de encapsulado que corresponde a cada transistor. Su forma varía dependiendo de los fabricantes y de la aplicación para la que se han desarrollado. A la hora de realizar nuestro montaje, la posición del transistor estará indicada en la placa del circuito impreso. Los circuitos integrados son elementos formados por muchos componentes, activos y pasivos, reunidos en un solo encapsulado, realizando funciones específicas. Su identificación viene reflejada por una referencia impresa en el cuerpo del componente y el número de terminales depende de la función que realice el circuito. En un solo componente pueden estar reunidas las funciones que realiza un circuito electrónico complejo. Como ejemplo podemos tomar un microprocesador que en un solo componente agrupa miles de transistores, diodos y resistencias. Su empleo en la actualidad es masivo, siendo extraño encontrar circuitos electrónicos que no empleen algún circuito integrado.